¿Quién es como tú? 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 ¿Quién es como tú que juzga con justicia, dando lo merecido al que actuó con injusticia? Son preguntas que me hago todos los días. Observo el mediodía y digo qué fantasía. Mis ojos se deslumbran de ver tantas palomillas que vuelan de un lado para el otro. Señor, qué alegría. Como tú no hay nadie que se compare en el mundo, ni en el futuro venidero, ni en el mundo entero. No hay nadie como tú que tenga esa actitud, que actúe con sabiduría como lo haces tú. ¿Quién es como tú? 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 Muy buenas tardes, mis amados hermanos, muy buenas noches, dependiendo del lugar que tú estés. Te damos al Centro Internacional de Estudios Bíblicos. Hoy vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor que está en el libro de Samuel. Para eso te voy a pedir lo que te pedimos siempre, y es que nos pongamos de acuerdo con el Señor y que sea Él y solamente Él el que nos hable en esta tarde o noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Venimos a ti pidiéndote dirección en tu palabra, Señor. Revélanos. Ayúdanos a escudriñarla, a aprender de ella, Señor, y que ella dé fruto en nuestro corazón. Háblanos, Señor, te lo pedimos de la manera más humilde en el nombre de Jesús. Tu pueblo dice amén. El tema de hoy es los hijos de Elí. Dice Primera de Samuel en el capítulo 2, y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. No multipliques palabra de grandeza ni altanería, y cesen las palabras arrogantes de nuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él tocó el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrantados, los débiles se ciñeron de poder, los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, él da vida. Él hace descender al Seol, y él hace subir. Jehová empobrece y Jehová enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, ella la firmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Estamos viviendo un tiempo donde el ser humano se quiere guiar por sus propias reglas, donde están cambiando todos los principios universales, de donde Satanás ha ido introduciendo al interior de la iglesia doctrinas que son contrarias a la palabra del Señor. Y estas cosas se van impregnando, se van pegando, y todo el mundo lo va asimilando como correcto. Porque todos lo hagan no significa que es correcto, y porque solo lo hagas tú conforme a la Biblia tampoco significa que sea incorrecto. Miren, por ejemplo, mi cuerpo es mío. Ese concepto entró a la iglesia, parece una cosa tan sencilla, ¿verdad? Mi cuerpo es mío. Y Satanás lo introdujo, y esto se fue impregnando, y hoy vemos movimientos mundiales que defienden este derecho, ¿verdad? Que mi cuerpo es mío, yo puedo hacer con él lo que quiera, lo puedo vender, lo puedo alquilar, lo puedo operar, lo puedo partir, desmembrar, vender, puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Cuando la Biblia dice todo lo contrario. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? No te pertenece ni a ti, solo es un depósito del alma por el cual tú serás responsable. La Biblia dice: el que destruyera el cuerpo del Señor, Él también lo destruirá a él. Entonces no es cierto que el cuerpo es tuyo. Venimos y nosotros, por darle otro ejemplo más,
Hoy tenemos un movimiento en contra de la ofrenda, ¿verdad? Y se ha ido metiendo esa idea. Y hoy la idea es, principalmente por todas estas pseudo apóstoles, etcétera, y todas las teologías que han traído, como la teología de la prosperidad, vienen y te meten una idea, ¿verdad? De que nosotros le damos a Dios. Esa es una aberración completa, porque en la palabra del Señor no existe eso, ¿verdad? Dios, todo lo que tenemos, mis amados hermanos, todo lo que tenemos, este cuadro, esta silla, la cámara donde estoy grabando, todo, absolutamente todo, el televisor donde estás viendo esta enseñanza, o la computadora o el celular, todo, la Biblia dice, le pertenece al Señor. Todo le pertenece al Señor. Nosotros no le damos, reconocemos que Él nos dio. Es un concepto totalmente diferente, ¿verdad?, al que nos están enseñando, de que nosotros le damos. Y así como tú tienes la escuela, así como tú tienes un empleado o 2 empleados, así como tú tienes las cuentas de tu negocio, así está Dios en la nómina de tu vida. Entonces Dios se convierte en un empleado tuyo, una cosa que no es cierto, no es cierto. Y así va introduciendo doctrinas y mentiras, y la gente se lo va creyendo cada día, ¿verdad? Lo va escuchando y va creyendo que eso es cierto cuando no lo es. Nunca lo ha sido, y por cierto nunca lo será. Y en medio de todo este mundo que vemos que rodea el planeta Tierra, hermanos, nos encontramos la historia de esta mujer preciosa que es Ana. Ana, una mujer agradecida, una mujer del Señor, que la vimos un año antes, ¿verdad? Año a año subiendo a la casa del Señor en Silo para orar, para derramar su alma, para pedir por el nacimiento de un bebé. Y vemos que hoy, un año después, esta mujer maravillosa, agradecida, vemos cómo a través de este cántico o de esta oración que acabamos de leer, ella derrama su alma en gratitud al Señor, reconociendo que de Él es la vida, de que Él es el que hace, ¿verdad?, que la estéril pueda tener hijos, de que Él es el que hace de que nosotros podamos sentarnos en la mesa de los reyes, que podamos comer en un restaurante que jamás pensaste que tú ibas a comer en ese restaurante, o ibas a ponerte una camisa como la que te pusiste, o comprar, o tener una casa, o tener un esposo. Todo viene de Él, y eso es lo que te está recordando Ana en esa oración. Está reconociendo todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo viene del Señor. Qué maravillosa es la Biblia, y ojalá pudiéramos tomar ejemplo de la vida de Ana, y que podamos tener el corazón como el de Ana, ¿verdad?, que es un corazón agradecido. ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice en 2 Corintios capítulo 9 versículo 7: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. ¿Ven qué es lo que Dios bendice? El dador alegre. Ana era una dadora alegre, y no estaba dando dinero para los que viven pensando en dinero. Estaba dando algo mucho más valioso que el dinero. Estaba entregando el hijo que prometió un año atrás. ¿Cuál era la alegría y el gozo de esta mujer? Que su hijo, su único hijo, el hijo de una estéril, estaba siendo entregada para el servicio de la obra del Señor, y para ello eso era suficiente. Para ella era suficiente. ¿Por qué? Porque mejor que esté en las manos de Dios que en la mano de los hombres. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 11: Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Dios. Y era costumbre que los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esa manera hacía todo israelitas que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote
Y decía al que sacrificaba: da carne de asar al sacerdote para que no tomaran de ti carne cocida, sino cruda. Y el hombre respondía: quemen la grosura primero y después tome tanto como quieras. Y él respondía: no, dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué tragedia encontramos en la palabra del Señor cuando vemos infiltrados sirviendo en la obra del Señor? Miren, un solo infiltrado puede hacerle más daño a la iglesia que 5,000 personas fuera de ella. Porque las personas que están fuera de ella solo te pueden molestar en cuestiones de papeles, por ejemplo. Te pueden molestar en cuestiones de vecindad. Te pueden molestar por habladuría. Pueden levantar. Pero eso no importa. Eso no te va a afectar tu relación con el Señor. Para nada. Absolutamente para nada. Ahora, lo que sí verdaderamente puede causar daño a la iglesia es un infiltrado. Un infiltrado puede destruirte toda una iglesia. Yo hace unos años tuve la experiencia de estar con un amigo pastor en Tegucigalpa, y este pastor me contaba, ¿verdad?, cómo la iglesia tenía como 700 personas, y él empezó a ver como 1, 2, 5, 10, y la iglesia se le fue yendo, y él no entendía, ¿verdad?, por qué se le estaba yendo tanta gente. Pasó el tiempo, ¿verdad?, y volví a verlo y me dice: hermanos, 200 personas se me han ido. Hermano, 100 personas más se me fueron. Finalmente, ¿verdad?, ya desesperado, me dijo: hermano Karim, ¿qué puedo hacer? Yo le dije: hermano, vamos a orar y ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Y ahí empezamos a orar y a orar y a orar. Y el Señor nos dio revelación. ¿Saben quién es el que estaba increíblemente, ¿verdad?, destruyendo su propia iglesia? Era uno de sus hijos. Uno de sus hijos estaba tan enojado con su papá que empezó a crear redes sociales, y empezó a levantar falsos de su papá, decir cosas en contra de su papá. También él entró en fornicación y empezó un desorden ahí. Y cuando finalmente descubrimos al muchacho, ¿verdad?, y se tomaron medidas muy serias con ese muchacho, entonces empezaron con lo que quedaba. Empezamos a tener reuniones de trabajo y empezamos a ayudarle a él, ¿verdad?, dándole consejería a todo lo que son el grupo de trabajo, lo que son ancianos, los diáconos, etcétera, etcétera. Y la iglesia de nuevo se restauró. Mis amados hermanos, estos dos muchachos que estaban al servicio de la obra del Señor no creían en el Señor. No creían absolutamente en el Señor, y ahí estaban sirviendo. Constantemente escuchamos, ¿verdad?, cómo el hijo de tal pastor lo vi en una discoteca, o el hijo de otro pastor, ¿verdad?, lo vi borracho, o este es cliente mío, ¿verdad?, yo le vendo cocaína. Y escuchamos tantas cosas, ¿verdad?, de pastores. Hace poco estaba escuchando, por ejemplo, de una muchacha que acaba de tener un hijo en Tegucigalpa, en una clínica de un pastor de acá de La Ceiba. Y lo hicieron así a escondidas. Y así viven en esos desórdenes, y lo quieren mantener en silencio, porque creen que Dios no los ve, porque les importa. Cuando digo Dios, no me refiero al Dios de los cielos, sino el Dios que ellos tienen por Dios, que es la gente. La gente no es Dios. El único al que le debemos nosotros cuentas es el Dios de los cielos, y Él sí nos ve. Satanás de esa forma trabaja en las iglesias. No crean que la gente cree que Satanás, ¿verdad?, va a mandar rayos o va a mandar demonios que vienen en caballos, ¿verdad? No trabaja así. Satanás ya lo hemos visto a través de Balaam y Balac, y hemos visto, ¿verdad?, cómo, o a través de los pueblos cananitas, ¿verdad?, cómo trabajaban destruyendo el pueblo. Solo les mandaban prostitutas, o les mandaban divisores, o les mandaban gente que desde adentro hicieran el daño. Eso es la tragedia de los infiltrados dentro de la iglesia del Señor. Dice Gálatas capítulo 2 versículo 4: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, y que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, y para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciera con nosotros. ¿Ves lo que dice la palabra del Señor? La palabra del Señor es clara, ¿verdad?, que Satanás introduce falsos hermanos dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para volvernos a la esclavitud. ¿Qué esclavitud? Hermanos, a la esclavitud de los vicios,
a la esclavitud del odio, a la esclavitud de la división, a la esclavitud de la fornicación. Entonces ellos para eso están. Entonces debemos nosotros de hacer el trabajo que dice el apóstol Pablo, de no someternos a ellos, resistirlos a ellos, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, yendo en contra de lo que ellos están buscando. Nosotros como pastores debemos de buscar la unidad de nuestra iglesia, mantener, ¿verdad? No hacer acepción de personas, mandar a que la gente se case, de que no haya fornicarios dentro de la iglesia. Si hay un problema de adulterio, ¿verdad? Empezar a sacar a esta persona que está trayendo el adulterio a la iglesia, y si no, pues que se vayan todos. Así de facilito. Y debemos de estar, no someternos a esas normas, no someternos a lo que ellos quieren introducir dentro de la iglesia. Las iglesias así es que se van destruyendo, ¿verdad? Mis amados hermanos, no debemos de ser así. Debemos de pelear contra ellos, porque la iglesia está infiltrada constantemente. ¿Qué come el lobo? El lobo come ovejas. ¿Qué come el lobo? Come ovejas. ¿Dónde van a estar los lobos? ¿Dónde están las ovejas? Los lobos, la gente cree que el lobo está en una discoteca. Los lobos no están en la discoteca. En la discoteca ya está el lobo con lobos. No, el lobo busca la oveja, ¿verdad? Está como león rugiente, ¿verdad? Siempre alrededor donde está hay un rebaño del Señor. Así que debemos de tener cuidado. ¿Y cuál es el deber del pastor? Resistir al lobo, vigilar que no entren lobos a tu congregación. Mira, mi hermano, y esto va para los pastores, mis amados hermanos, Jesucristo no dijo que nosotros éramos hijos por las obras, y eso es un grave error dentro de la iglesia. Hoy nos guiamos por las obras. ¿De qué estoy hablando? Que si hay un hermano, mira, puede haber un hermano que cante hermoso en el coro, puede haber una hermana que sea la que limpia la iglesia, puede ser un hermano, una hermana, un matrimonio que sean los mayores ofrendantes de la iglesia, pero todo eso son obras, eso no es un fruto. Mire, Jesucristo dijo, por el fruto los conoceréis. Si usted ve a un hermano, uno que dice ser hermano, y usted lo ve que habla de otro hermano, sin que éste esté presente, entonces, mira hermano, el tablero debería de encenderse y ponerse luz roja, porque esa persona debe de ser vigilada. Debe de ser vigilada. ¿Por qué? Porque el fruto que está dando no es el fruto de un creyente. Lo más probable es que sea un lobo. ¿Por qué? Porque el fruto, Jesucristo lo dijo claramente, ¿verdad? Señor, ¿cómo sabremos? Por el fruto, ¿verdad? ¿Cómo puedes amarme a mí? Dice la palabra del Señor. ¿Cómo pueden amar a Dios si no amas a tu hermano? Si yo, ¿verdad?, que soy invisible, no me dices que me amas, ¿cómo no vas a amarme si ahí está tu hermano que es visible? Entonces, mi hermano, cuando usted empieza a ver ese tipo de cosas, usted debe estar ojo, porque lo más probable es que usted esté tratando con un falso hermano, aunque tenga buen fruto, le repito, aunque tenga buenas obras, pero no está teniendo buen fruto. Vigile el fruto, que eso es lo más importante. Mire, hoy la iglesia, ya pensando en lo macro, la iglesia está totalmente infiltrada con falsos apóstoles. Dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La palabra disfrazar es cambiar de forma. ¿Y qué dice el Señor? Satanás se disfraza. Y así los falsos apóstoles también lo hacen. Miren, ¿cuál fue el mejor disfraz que usted conoce de Satanás? El mejor disfraz que yo conozco de Satanás es rojo, con unos cuernos enormes, que anda con un sartén, no sé, un tridente, no sé qué, y con una cola roja y con patas de chivo. Y entonces así se presentó, lo encontraste en los chiles. Mi hermano, ese no es Satanás. Entonces, ¿qué pasa si vos estás pensando, así va a venir Satanás? Cuando te venga, ¿verdad?, el hermano con una barbita, te venga rubio, te tenga bonito, ¿verdad?, y te diga feel the touch of the Holy Spirit, tú vas a bajar la guardia. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes en tu mente es que es rojo, que tiene cuernos, y te viene todo guapo, ¿verdad? Te viene como tú lo querías, ¿verdad? Te viene una muchacha hermosa, querida, el Señor le bendiga, hermano. Te la vas a creer, ¿me entiendes? Te la vas a creer. Entonces,
a eso se refiere. Él es experto en cambiar de forma, en presentarse de una forma que tú no te lo imaginas. Y aquí en 2 Corintios 11:13, lo que te está advirtiendo es de los falsos apóstoles. Falsos apóstoles. Hoy el movimiento apostólico profético está inundando todos los países, ¿verdad? Es como la carta de presentación. Hay apóstoles por todos lados y son falsos apóstoles, porque cuando te vas a la Biblia son falsos apóstoles. Es evidente que no son apóstoles, ni tienen evidencia del Señor, ni caminaron con el Señor, ni en todo caso, como les digo yo, me decía uno, pero es que yo soy apóstol, me va a disculpar, pero en la Biblia aparecen 12 tronos y usted no aparece. Así que me va a disculpar, pero eso no es cierto. Y si no, vámonos a la palabra para que veas cómo estos falsos apóstoles están haciendo daño, y están haciendo más daño del que haría Satanás en 2000 años. Palabra, en 2000 años están haciendo más daño los falsos apóstoles que lo que ha hecho el mismísimo Satanás. Tenemos, por ejemplo, la doctrina del no sufrimiento. ¿A qué me refiero a eso? Que hoy encontramos todo, ¿qué es lo que están ofreciendo todos estos falsos apóstoles? Que la gente no sufre, que la gente no va a sufrir, que la gente, bueno, hay toda una secta entera que se llama pare de sufrir. Imagínate solo con presentarte y poner un rótulo, pare de sufrir. ¿Quién quiere sufrir en la vida? Entonces todo el mundo va ahí, ¿me entiendes? Entonces eso es una doctrina, ¿verdad?, que se ha metido. Y también en la iglesia protestante vas a escuchar a cada rato, ¿verdad?, de que, hermanos, que somos poderosos. Mira, parate frente al púlpito y decirle a toda una masa que es campeona, que es la mejor del mundo, que somos esto, y empezás a darle una lista y llenarle la parte almática, llenarle el alma de emoción, y a eso sumarle un coro de 400 personas que canten como los ángeles, y ponerle música, y esa persona, ¿verdad?, y levanten tus manos y empieza a sentir. Entonces salen todas las emociones, atacan toda la emoción. Pero el problema es que cuando yo voy a la Biblia no me dice eso. La Biblia dice que no hay ni uno solo bueno, ni uno. Entonces, todo ese show de 3 horas que está diseñado obviamente para tocar las emociones y sacar dinero de la gente, choca contra la Biblia, porque en la Biblia no hay ninguno bueno. Entonces, ¿ves? Así van introduciendo ellos sus doctrinas. Y esas doctrinas van confundiendo a los creyentes. Por ejemplo, ahorita está lo de que la iglesia será una iglesia poderosa y rica. Decía, por ejemplo, el pastor Maldonado, ¿verdad?, de que Dios no va a levantar una iglesia pobre, de gente pobre. Entonces, yo quedo pensando, Dios mío, ¿cómo pueden predicar algo así? ¿Verdad? Eso es una barbaridad, porque si Dios, la Biblia dice, bienaventurados los pobres de espíritu, o sea, una persona pobre de espíritu es una que necesita de Dios, que la necesita siempre. Entonces, de eso se basan para decir, ¿verdad?, de que también los pobres materialmente. En la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice también, ¿verdad?, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, es unas contradicciones. Pero ahí va la gente, ¿verdad? La gente va siguiendo en masa y en masa. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de la verdad. Y no tienen el conocimiento suficiente para ser salvos. Por eso están oyendo las doctrinas de los demonios. Hoy nos hablan, por ejemplo, de las coberturas espirituales. ¿Han oído hablar de eso, verdad? Las coberturas espirituales, ¿verdad? Decía otro pastor, ¿verdad?, que sin su cobertura los pastores están muriendo de COVID. O sea, es increíble. O sea, increíble cómo puede haber, vaya, digamos el pueblo, pero cómo puede haber un pastor que crea algo así. O sea, Jesucristo fue tan malo para ellos que en su cobertura todos sus discípulos murieron. Así que todos nos vamos a morir. O sea, ¿en qué está basado eso? Es una tontera, ¿verdad? Todos nos vamos a morir. Todos los apóstoles de Jesús murieron, y ¿sabe qué? No murieron de COVID, murieron de cosas peores. Uno murió apedreado, otro quemado. O sea, dígame usted una muerte bonita, ¿verdad? Otro murió en una cruz inversa, otro empalado. O sea, ¿qué muerte quiere usted que sea mucho? Si la de COVID sería facilito, hombre, para las muertes que tuvieron los apóstoles y tuvieron la cobertura de Jesús. Todos tenemos una cobertura, escúchame, todos tenemos una cobertura. Como iglesia tenemos 2 coberturas. Pero como iglesia de Cristo tenemos una sola, y es la única importante, la que dijo: y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y como iglesia, como organización, tenemos otra que está en papeles, ¿verdad?, que esa la sacamos con en el país que tú estás,
tú haces el trámite para inscribir tu iglesia. Esa es la cobertura legal. Pero la espiritual es universal y la dio Cristo. No emana de un hombre. Que te quede bien claro. Difunde este mensaje y pónselo a todos estos pastores y dile, mire, aquí está, mira lo que está diciendo este pastor. Y este pastor dice que esa cobertura que usted está hablando no existe, porque no existe. La cobertura que existe es la de Jesús de Nazaret, cuando estaba ascendiendo y nos dijo que Él iba a estar con nosotros. Yo quiero que Él esté conmigo, no un gordo, un ladrón o un hombre que hace pipí, pupú y se va a morir. Y a mí que me interesa la cobertura de Él, me interesa la de los cielos. Esa sí es importante. Y en tu país, ya como organización, necesitas otra que esa la sacas con un abogado. Entonces tampoco. Nos están metiendo ahora, por ejemplo, el rapto sin persecución. Imagínense, eso va a ser un daño tremendo para la iglesia del Señor, que te están diciendo, ¿verdad? De que primero nos vamos a hacer ricos en esta tierra, vamos a gobernar, nos vamos a introducir en los gobiernos. Eso es lo que están metiendo estos falsos apóstoles. Están diciendo que nos vamos a meter en el gobierno para gobernar la tierra, pero no el gobierno que habla la Biblia. El gobierno que habla la Biblia es en el milenio. En el milenio, más adelante vamos a hablar de eso, pero es un gobierno milenal, donde Jesucristo va a venir a gobernar la tierra en un nuevo gobierno que es teocrático. Teo es Dios, gracia, verdad, pueblo. Dios va a gobernar a todo el planeta Tierra con vara de hierro. ¿Y dónde lo va a hacer? Desde Jerusalén. ¿Quién va a ser su corregente? El rey David. ¿Y quiénes van a estar ahí también? Los 12 apóstoles, no estos sinvergüenzas. Estos no van a estar ahí. Entonces, así va a gobernar Cristo todas las naciones. Amén. Eso es lo que dice la Biblia, pero es ahí. Antes de eso, ¿qué viene? ¿Qué nos dice la Biblia? Dice la Biblia que va a venir un rapto. Y antes de ese rapto, que va a venir una tribulación. No la gran tribulación, pero sí una tribulación donde seremos perseguidos, donde van a querer ponernos un chip, donde va a suspenderse el dinero, ya no va a haber dinero. Imagínate toda la doctrina que ellos están enseñando, se les va a ir a la basura, porque ya no va a haber dinero. Pero ellos que están siguiendo el patrón que Satanás los mandó a introducir, ellos están metiéndole a la gente, ¿verdad?, que la iglesia va a ser rica, que la iglesia va a tener plata. Entonces la gente que está acostumbrada a oír eso, ¿qué van a hacer? Se van a poner el chip, porque te voy a contar, tú puedes ganar $20,000 al mes. $20,000, pero no los vas a poder cobrar, porque para cobrarlo tienes que ponerte el chip, porque va a ser dinero electrónico. Entonces, ¿qué va a hacer un creyente, un verdadero creyente que cree en la palabra del Señor? Jamás se va a poner el chip, ¿verdad? Me paguen $100,000 al mes, no me lo voy a poner el chip, ¿verdad? Y sabe que tiene que resistir 1 año, 2 años, 3 años hasta el rapto. Ahora, estos se van a perder, los que siguen a estos apóstoles, porque se lo van a poner masivamente. ¿Y cómo lo van a hacer? Plegándose a los gobiernos. Y vemos que todos los pastores actualmente ya empezaron a trabajar con el gobierno. Están sometidos al gobierno, en los planes del gobierno. Mi hermano, el gobierno que los creyentes tenemos es el gobierno de Dios, no el gobierno de los hombres. Entonces, esas son las doctrinas y más. Bueno, te puedo dar otra más, por ejemplo, la paternidad espiritual. Vaya, otro. Mire, se lo dejo claro. Yo tengo 2 papás. 2. Un papá en la tierra que le mando un abrazo y le mando un beso, mi viejito querido, ¿verdad? El ingeniero Oscar Rolando Rodríguez. Ese es mi papá. Ese es mi papá, al que yo amo. Y tengo un papá en los cielos, ¿verdad? No tengo más. Entonces, si aparece un hombre ahora y me dice, mira, yo soy tu papá espiritual. Espérame, papá espiritual sería el de arriba. No, bueno, es que yo soy un papá espiritual terráqueo. No me vengas porque mi papá acá en la tierra, vos no sos mi papá. Entonces, esas son mentiras que Satanás está metiendo. Y ¿sabe qué? Ya salió, por cierto, la versión Dolby Stereo, ya salió el HD, ahora salió la mamá espiritual, porque si está el papá, ahora las pastoras quieren ser la mamá. Entonces, mire, podría estar todo el día y prolongar y me iría de la historia que en verdad estamos estudiando, pero qué barbaridad lo que está sucediendo. Entonces, mis amados hermanos, ante toda esta rebelión, ante toda esta perversión, estaban estos 2 muchachos haciendo lo mismo. Estaban arruinando todo, destruyendo toda la iglesia, todo el servicio de la iglesia. Y Elí, que era el papá, era el sacerdote, no hacía absolutamente nada. Y la Biblia dice, ¿sabe qué dice la Biblia? Que sus hijos eran impíos. Ese es el término que Dios le da a ellos. La palabra impío, para que usted sepa, es de la palabra resha, que significa falso.
opuesto a la verdad. O sea, estos muchachos eran falsos sacerdotes, eran falsos pastores y estaban opuestos a la verdad de Dios. Mire, usted puede conocer mucho de Dios. Yo conozco cantidad de personas que conocen de Dios, pero usted puede vivir sin conocer a Dios. Usted puede vivir sin conocer a Dios, aunque conocen mucho de Dios. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver a través de dos puntos sencillos. Primer punto, mire, la grosura era para la gloria de Dios. La grosura era para la gloria de Dios. Dice que estos muchachos llegaban y cuando estaban poniendo la carne, ¿verdad? Y estaban asando la carne, metían la parte, le sacaban la parte que le correspondía a los sacerdotes, ¿verdad? ¿Y qué hacían ellos? Ellos dice que ni siquiera esperaban, dice que agarraban lo que se les antojaba y agarraban la grosura. La grosura, mire, dice la palabra del Señor en Levítico en el capítulo 7 versículo 22, para que vea que estos eran falsos pastores. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciéndole: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura del animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere la grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada dentro del pueblo. Ahí tiene usted. Por eso es lo precioso de estudiar la palabra del Señor. ¿Lo ve? Estos muchachos tomaban algo que no podían. Solo por el hecho de tomar la grosura era suficiente para sacarlos completamente del sacerdocio y sacarlos del pueblo, que se vayan a vivir fuera del pueblo y ya no pueden servir nunca más. Solo por el hecho de tocar la ofrenda que era para el Señor. Mire, hoy, claro, lo más triste de todo esto es que Elí, el papá, sabiendo esto, no hacía absolutamente nada. Y hoy muchos pastores saben que sus hijos, o saben que la esposa, o saben que el amigo está tomando de la ofrenda, tomando de lo que no debe de tomar, cosas que fueron entregadas para el Señor y lo está usando para otras cosas. ¿Sabe qué? Esas personas no son parte ya del pueblo del Señor. Fueron sacadas de parte del pueblo del Señor. Y eso es lo que estamos viendo constantemente. Y que la gente dice, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre es malo. No porque Dios es malo. Porque el hombre es perverso. No porque la iglesia es corrupta. Entonces, no, pongamos todo en perspectiva. Es el hombre y los introducidos por Satanás a la iglesia los que están haciendo el daño. Segundo, dice que estos muchachos, cuando les decían, mira, le decía el que estaba metiendo el garfio, le decía, mira, no puedo sacarte de la grosura, ¿verdad? Porque no te corresponde. ¿Sabe qué le decían? Los amenazaban. ¿Sabe qué? Entonces yo lo voy a sacar. Yo lo voy a sacar. ¿Por qué actuaban de esta forma estos muchachos? Bueno, primero porque eran impíos. Y segundo porque eran soberbios. Eran soberbios. ¿Qué es la soberbia? Creer que puedo vivir sin Dios. Creer que puedo vivir sin Dios, que puedo viajar sin Dios, puedo tener esposa sin Dios, puedo hacer negocios sin Dios, puedo llevar mi vida sin Dios. Y ¿sabes qué? Puedo inclusive agarrar del dinero que le corresponde a mí, el dinero de mi ofrenda, que es para Dios. ¿Sabe qué? Yo me voy a ir a comer a un buen restaurante, un filete, o simplemente voy a pagar la luz de ahí, o simplemente voy a agarrar de la ofrenda y me voy a hacer un asado con mis amigos, voy a comprar unas cervezas y la voy a pasar bien. ¿Y cuál es el problema? Así actuaban estos muchachos. Solo cámbiale del año 3500 a hoy. Eso es todo lo que hacían. Tomaban lo que no les correspondía y lo disponían como ellos querían. Y eso era detestable. ¿Por qué? Porque eran soberbios. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 17:11. Según la ley que te enseñen, según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que le declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante de Dios o el juez, el tal morirá, y quitarás el mal en medio de Israel.
Y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensorbecerá. ¿Saben qué es lo que tenía que hacer Elí? Ya lo vimos. Elí, como sacerdote, viendo cómo estaban tomando de las ofrendas, cómo estaban esos muchachos haciendo desorden, tenía que haberlos tomado y tenía que haberlos juzgado y delante de todo mundo, para que todo mundo sepa que Dios es santo. Estos dos muchachos expulsados de la iglesia completamente. ¿Por qué? Por ladrones. Eso es lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo? Nada. Dejó que siguieran robando, dejó que siguieran haciendo desastres, y eso Dios lo iba a juzgar. Lo vamos a ver más adelante, que termina siendo juzgados los dos muchachos y obviamente el sacerdote Elí. ¿Por qué el sacerdote Elí? Me va a preguntar. Pues le doy un adelanto. Porque podemos delegar funciones, pero nunca podemos delegar la responsabilidad. Nosotros somos responsables, por ejemplo, tú eres responsable de tu hogar. De tu hogar, tú eres el responsable. Y si en tu hogar están robándole al Señor, o si en tu hogar hay fornicación o hay vicio, tú eres el responsable. No es tu vecino, tú eres el responsable. Israel entonces estaba perdida. Si vemos que el sumo sacerdote y los sacerdotes todos estaban corruptos, Israel estaba perdida. De ninguna manera. Dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos contumaces que no temen decir mal a las potestades superiores. Mis amados hermanos, sabe Dios librar. Sabe Dios librar. Reservar al malo para que pague por lo malo, y a los justos reservarlos también. Entonces vamos a ver cómo Dios a estos malos los reservó para ver a su juicio más adelante, y al justo, que era Samuel, también lo guardó, porque Samuel, en medio de toda esta historia, ahí estaba el muchacho sirviendo. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido en efod de lino, y que le hacía su madre una túnica pequeña, de la que traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio luz 3 hijos y 2 hijas. 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová, pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que hacían sus hijos con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo y vuestros malos procederes. No, hijos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién va a rogar por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Miren, aquí hay 2 enseñanzas que quiero que nos tomemos el tiempo para ver. Primero, Ana. Ana dice que visitaba a su hijo, ¿verdad? Lo visitaba todos los años. ¿Se acuerdan ustedes que ella siempre subía a Silo? Y ahí en Silo ella iba a orar por el niño. Un año después regresó, y de ahí regresó todos los años, y todos los años solo miraba una vez al año a su hijo. Una vez al año. Y Ana se pasaba todo el año, ¿verdad?, esperando ese día. Le preparaba el efod. El efod era para sacerdotes, para hombres grandes, pero Samuel era chiquitito, era pequeñito. Entonces ella, ya me causa ternura, porque ella, ya imagino el niño, ¿verdad? Todos los sacerdotes sirviendo con sus ropas, ¿verdad?, de lino hermosas, con su efod, todo, ¿verdad? Toda la vestidura de un sacerdote, pero él era un chiquitín. Entonces ella, miren qué corazón de la madre, ¿verdad? Ella preparaba el de su hijo a su tamaño. Y entonces él andaba con su efotito y andaba con su ropita, y todos los años ella, ¿verdad?, que le calculaba la medida para que él anduviera como todos los demás.
pero era un niño diferente. Qué hermoso el corazón de una madre. Todo eso, escúcheme, todo eso lo miraba el Señor. Mira, todo lo que hagas en esta vida que sea para el Señor, Dios te lo va a recompensar. Y el corazón de esta madre ver, porque otra pudo haber dicho toda triste, ¿verdad? Mi único hijo, ¿cómo lo perdí, ¿verdad? Por andar de bocona, ¿cómo me fui de esa no, ella más bien alegría. O sea, la decisión que tomó le trajo gozo y alegría de que su hijo sirviera al Señor. Y le voy a contar algo. Mire lo que pasó. Dios, viendo el corazón de esta mujer, ¿cuántos hijos tenía la otra mujer? ¿Se acuerdan ustedes? Tenía 3 hijos. Bueno, ¿cuántos hijos le dio Dios a Ana? Le dio Samuel, 3 hijos más y 2 niñas. O sea, le dio 6. Le dio el doble de la otra mujer. Hermoso, ¿verdad? Dios le dio el doble. El doble que, voy a citar a Dios, que su adversaria. El doble que su adversaria, aquella que se burlaba. Mira, hermano, que Dios bendiga a todos aquellos que nos critican, porque los que nos traen es bendición, sinceramente. A mí me decían, ¿verdad? Vos sos un pelado cuando yo comenzaba en el Señor, porque por el Señor yo me volví loco, sinceramente, desde el día 1. Y me trataban, ¿verdad? Mira cómo andas ahí, pones a Biblia, pareces, pucha, vos sos abogado, deberías de estar tu familia es de políticos, tú deberías de estar trabajando en el gobierno o estarías en la capital, y así me hablaban. Y yo, mira, tranquilo con mi Biblia, caminando, predicando en las calles. Yo me paraba en el parque y yo ahí le predicaba el evangelio. ¿Y sabe quién es el que miraba todo eso? Dios. Dios. Y lo mismo fue con mi esposa, que no podía tener hijos. Mira, y nos dio una hija, ¿verdad? Y 3 años después nos dio una segunda hija. Y así ha sido de bueno el Señor. Entonces, siempre dale gracias al Señor por todos aquellos. Necesitas viento en contra para poder alzar el vuelo. Me preguntaron también esta semana cómo Dios permitía que existieran o que existan estos fornicarios dentro de la iglesia, o que existe esta gente dentro de la iglesia. Bueno, hermano, primero, ya lo vieron ustedes en la lectura a través de estos 2 muchachos. Número 1, no eran creyentes. No eran creyentes, que eso es un error, creer que una persona que se congrega todos los fines de semana y vende droga es creyente. No es creyente, es una persona, es un congregante, es una persona que visita la iglesia, pero creyente no es, porque el fruto dice otra cosa. O una persona, ya te usaba el ejemplo anterior, una persona que va siempre a la iglesia y es el mayor servidor, pero vive criticando a sus hermanos, tampoco es creyente. Mire, una persona que levanta un chisme o levanta chisme contra sus hermanos, no es creyente. Punto. No es creyente, no lo tome por creyente porque no lo es. Y así sucesivamente. Y número 2, la Biblia aquí nos muestra que estos muchachos tampoco eran salvos. Fíjense que en medio de su pusilánime actitud de padre, ¿verdad? Él era el responsable de la iglesia. Y aún así no hizo nada con sus hijos. Ay, hijitos míos, ¿sabe de qué estaba preocupado este sacerdote? De la mala fama. Así le dijo, ay, hijo mío, no es buena fama. O sea, él no estaba interesado en Dios. Elí no estaba interesado en Dios. Elí estaba interesado en la fama. O sea, en lo que la gente pensara, no en lo que Dios pensara. Si él hubiera pensado como Dios pensaba, tenía que haberlos sacado. Él sabía que tenía que haberlos sacado y haberlos expulsado totalmente de la iglesia, pero eran sus hijos. Entonces, por eso, ¿no? Entonces estaban más preocupados por la fama, aún sabiendo que estos muchachos llegaron al punto de fornicar, de agarrar a las muchachas del coro, ¿verdad? Y fornicar en los atrios del Señor. ¡Qué barbaridad! Dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no en nosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, la salvación ¿de quién es? De Dios, no es de nosotros. Mire, en la salvación de tu vida y mi vida no participó ninguna persona, solo Dios. Dios que te vio, Dios que te escogió, Dios que te salvó. Y estos muchachos, Elí les dice, en medio de su pusilánime, repito, le dijo algo increíble. Si hay un conflicto entre un hombre y otro hombre, un juez los va a juzgar. Pero el que entra en conflicto con Dios, ¿qué va a tener? El Nuevo Testamento dice, ¿verdad? Los pecados contra el Espíritu Santo no serán perdonados porque ya no tenés mediador. ¿Quién va a mediar ahí? Nadie va a mediar. Entonces estos muchachos pecaron contra el Espíritu Santo. Ya no tenían ningún tipo de salvación. Dice Judas, capítulo 1, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, como estos, por lo que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios,
Niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles, ya que una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces, para los que creen, ¿verdad?, que estos muchachos, no, hermano, no se engañen, estos muchachos no eran creyentes, estaban introducidos, o como dice Judas, habían entrado encubiertamente en la obra del Señor. Y así como había dentro del pueblo del Señor, cuando salieron de Egipto, un pueblo que estaba encubierto, también fueron destruidos. Así que no se engañen, hermanos, guárdense de estas personas que se introducen dentro de la iglesia con apariencia de piedad, pero no son creyentes. Ténganlos como lo que son hijos de Satanás, son hermanos falsos, son encubiertos, son hijos del demonio, esas personas. Y usted que no lo es, demuestre con sus frutos que usted es hijo de Dios, no es hijo del diablo. Primera de Samuel 2:26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios, Elí, y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifieste yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón. Yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciera en mi altar y quemara incienso y llevase el efod delante de mí. Di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo. Por tanto, dice el Dios de Israel, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré al que me honra. Amén. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días que cortaré tu brazo, el brazo de tu casa, de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá que todos tus hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Mis amados hermanos, terminamos viendo cómo, por un lado, el joven Samuel iba creciendo, dice la Biblia, iba creciendo, y esto es lo que más me gusta, y era acepto a los ojos de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Por un lado, ver a alguien que va creciendo con el favor de Dios, y por otro lado, los jóvenes Ofni y Finés totalmente ya descartados para el Señor. Ya el sello, la palabra, la resolución de Dios ya había sido dado para ellos. Ellos ya no tenían ningún tipo de salvación, puesto que habían despreciado a Dios. ¿Cómo lo hicieron? Lo leyeron. Y si no, te invito a que vuelvas a leer en la lectura 3 veces hasta que te rindas a la palabra. ¿Qué fue el gran pecado que hicieron ellos? Dice que despreciaron sus ofrendas. Lo vieron como despreciable. Mire, yo quiero de verdad que ustedes se tomen un minuto y piense, ¿verdad? Si usted está cayendo en el juego que el mundo nos está metiendo. Mis amados hermanos, todo lo de Dios es santo. Nosotros, yo quiero que usted entienda, cuando la Biblia dice despreciaron sus ofrendas, es porque las ofrendas no son nuestras. Todo lo que tenemos, todo lo que somos es de Él. Nosotros no le damos a Él. Nosotros simplemente somos administradores. Y si tú eres un buen administrador, Dios te da mucho. Y si tú eres un mal administrador, Dios te da poco. ¿Y cómo lo hace el Señor? Dice la Biblia que lo hace de acuerdo a nuestra fidelidad. Si en lo poco me sos fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, si tú tienes
o Dios te ha entregado y tú eres fiel, Dios te va dando más y más hasta que llegas a tu límite, hasta donde dices hasta aquí no puedo, porque Dios no te va a mandar tampoco una carga que no puedas llevar. Hoy están atacando las ofrendas y yo te vengo advirtiendo, ¿verdad? Y advirtiendo, no solo de eso, sino cada cosa que te he dicho, mira que se ha ido cumpliendo, y hoy están atacando las ofrendas. Y yo te hago una pregunta, quiero terminar esta vez con una pregunta, ni una reflexión ni nada, quiero terminar con una pregunta. Si las ofrendas no son importantes, ¿por qué será lo primero que el anticristo suspenda? Si no son importantes, ¿por qué lo primero que el anticristo va a suspender son las ofrendas? Dice la palabra del Señor, esto es el CEP, todo lo que decimos, todo tiene que estar fundamentado en la palabra. Dice Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis, para los que dicen que no vamos a ver, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee y entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en azotea no descienda a tomar algo a la casa. El que esté en el campo no vuelva atrás por su capa. Y ay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Miren, ¿qué está hablando el Señor? Dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿Saben quién es la abominación desoladora? Que habla el profeta Daniel. Nos vamos al profeta Daniel entonces, Daniel 9:27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? Que el anticristo, ¿verdad? En esa semana de esos 7 años, en esos 7 años, en los primeros 3 años, él va a gobernar el mundo, obviamente, ¿verdad? Lo va a gobernar y dice que lo va a hacer por medio de una alianza humana. Pero miren qué curioso, que lo primero que va a hacer él es suspender la ofrenda, es romper esa relación del pueblo con el Señor. Así que, mis amados hermanos, no hagamos como estos dos muchachos. Estos dos muchachos despreciaron a Dios, no querían saber nada de Dios. Se opone, dice la Biblia, a todo aquello que se llama Dios y es objeto de culto. O sea, Satanás que vino, ¿verdad? Que vino a robar, a matar y a destruir, a quitarnos la paz, a quitarnos esa alianza eterna que Dios hizo con nosotros, pero no va a poder, porque nada nos puede separar del amor de Dios. Yo te invito en esta noche de que rindas tu corazón sinceramente al Señor y que confíes en Dios, porque vendrán tiempos, mira, amados hermanos, vendrán tiempos donde viviremos de su providencia y de su maná como lo hemos hecho hasta ahora. Y los que no han aprendido a confiar, a desarrollar esa confianza y esa relación con el Señor, les va a pasar como Finés. Se van a ir con falsos apóstoles y falsos pastores que están abundando. Y yo bendigo la vida de aquellos pastores que valientemente siguen predicando el evangelio y siguen hablando con la palabra y siguen con valentía, ¿verdad? Y dándole la llaga al enemigo, que es la verdad de Cristo, anunciando la verdad de Cristo. Y tú sé valiente, tú también sé valiente. Predica el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Y habla conforme a la palabra. No digo que pelees, no debes de pelear. Yo no peleo con nadie. Yo simplemente digo lo que está escrito. Escrito está, la Biblia dice esto, punto. Si la persona quiere recibir o no quiere recibir, ese es su problema, pero ya no es mi problema. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra. Danos un espíritu, Señor, que no es el del mundo. El mundo es cobardía, sino de poder, amor y dominio propio para seguir predicando tu palabra. Gracias, Padre, porque todo lo tuyo es santo. Todo lo tuyo es santo. La palabra santo es apartado. Todo lo que está apartado para ti, Señor, no es para el hombre. Y no hagamos como Elí, que honró más a sus hijos que a ti, Señor. Siempre tú debes de ser el primer lugar de nuestro corazón. Que toda la gracia y la paz nos acompañe en esta semana. Y gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús decimos amén.
Si te gustó esta enseñanza, solo te pido lo que te pedimos siempre. Suscríbete al canal, dale click a la campanita y nos vemos en el siguiente servicio de la palabra del Señor. Nos vemos.